Bueno, muy buena tarde para todos. Qué rico volverlos a tener en esta su asignatura de Biología para Ingenieros. Hoy vamos a ver un tema bien interesante que es la formación de la Tierra. Vamos a traer, como en todas las clases, elementos que nos van a apasionar, nos van a generar más inquietudes y lo más importante es tratar de disfrutar cada tema. ¿Cómo les pareció el documental? ¿Cómo evidenciaron eso de la teoría del Big Bang, el primer segundo? ¿Qué opinión les merece? No todos al tiempo. Profe, es muy interesante, la verdad es un tema apasionante, yo creo que es un tema pues de estudiar mucho porque yo creo que, o sea, es como de un constante aprendizaje, cada cosa que, sabes que el universo es algo que es infinito y que, como dicen ahí, o sea, todas las galaxias están en constante pues expansión, se están expandiendo, entonces yo creo que cada vez pues Buenas siempre van a haber, noches. buenas noches. Siempre van a ver pues como cosas nuevas y tengo que aprender muy bacano el documental, profe. ¿Quién otro quiere comentar algo? ¿Les quedó dudas, alguna inquietud? Bueno, ninguno quiere comentar. Voy a compartir pantalla para que miremos actividades. Nuevamente reiterar el tema de que las personas, si no hacen las actividades, vamos a tener inconvenientes, porque pues obviamente todas las actividades son de carácter obligatorio y son calificables. Entonces, importante que lo veamos. Aquí ya tenemos. Ahí está nuestra plataforma. ¿La están viendo? Sí, señor. Bueno, aquí está la actividad que teníamos hasta el 3, o sea, hasta ayer a las 23:59. Solamente 27 reentregaron. Hay 5 personas que no han entregado. Esto quiere decir que estas personas se penalizan en el sentido de que pueden subir la tarea, pero obviamente sacarán la mínima nota de los que hayan entregado a tiempo. Si miremos en las semanas anteriores, mire, 4 que no han entregado en la primera semana, 3 que no han entregado. 3, 4 y 5. Vamos aumentando el número. Espero que la próxima semana no tengamos 6. Ya subí la semana 4, la formación de la Tierra. Aquí está la información. Hay un documento que se llama La formación de la Tierra. Le establece, es un libro de la editorial Salvat cuando existía, de lo que fue la formación de la Tierra, bien didáctico, delicioso, la clase y la actividad. Y aquí en la actividad describo lo que tienen que hacer, aquí está el documental y obviamente hacer lo que venimos haciendo, un audio y la transcripción del audio, ¿de acuerdo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta eso. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con la presentación de nuestra asignatura, ¿de acuerdo? Ok. Entonces arrancamos con la cuarta semana, ¿sí? En la semana anterior estuvimos hablando de la teoría del Big Bang. Es importante esta teoría porque si bien trabajamos el último, digamos, el primer segundo de existencia, allí nos permitió visualizar unos elementos que no los teníamos muy claros y que para nosotros son fundamentales dentro de lo que hoy vamos a ver, que es la formación de la Tierra, que son las 4 fuerzas que existen en el universo: la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil y fuerte. Porque a raíz de esas 4 fuerzas es que, digamos, hoy se puede explicar casi absolutamente todo, lo que nosotros en términos prácticos vamos a ver. Entonces, importante entender eso porque ya con estos 3 elementos, el origen del universo basado en la teoría del Big Bang y el origen de la Tierra, va a permitirnos que dentro de 8 días empecemos a trabajar sobre lo que fue el origen de la vida a nivel del universo. Entonces, arrancamos con lo que vimos la clase, esta imagen que la vimos en la clase pasada, donde hasta aquí veíamos que fue el primer segundo, pero lo importante es ver que en esa expansión y en esa inflación permite evidenciar hacia todas las partes la formación de todo. Y si uno empieza a mirar esos casi 14.000 millones de años,
ha permitido, digamos, que muchas cosas se hayan creado, otras hayan desaparecido, han existido colisiones entre diferentes cuerpos celestes, como lo vamos a ver en el documental que vamos a ver. En la formación de la Tierra, nosotros hemos tenido gran cantidad digamos, de cambios desde la formación de nuestros esbozos de planeta primitivo, cómo se ha venido estrellando con otros cuerpos celestes, la lluvia de meteoros que permitió ingresar al planeta muchos elementos que sin esa lluvia no se hubiesen creado. Entonces, todo ese tipo de elementos son los que a lo largo y ancho digamos, del conocimiento de la formación de nuestro planeta, pues nos va a permitir de alguna forma encontrar alguna explicación. Es importante siempre recordar esto, que el universo está en expansión y en inflación, y que en esa expansión e inflación es lo que nos permite de alguna forma poder entender cómo funcionan esas cuatro fuerzas que hoy se encuentran en la naturaleza. Esta imagen es una imagen de un telescopio nuclear que le permite ver los grupos de galaxias y se observa como filamentos hacia el firmamento. Entonces uno ve como zonas densas, zonas más densas y zonas menos densas, y en esas zonas más densas es donde existen fuerzas gravitatorias que permiten atracción de elementos, y esto es lo que ha permitido de alguna forma que a partir de las galaxias se vayan conformando muchos de los elementos que hoy se encuentran dentro de lo que es los diferentes sistemas que se encuentran en el universo. Es importante ver que hacia el universo, si uno lo mira con un telescopio como este, que es un telescopio nuclear, le permite a uno evidenciar todo lo que en el firmamento se encuentra a lo largo y ancho del mismo. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, porque a partir de allí es que nos vamos a poder nosotros dar algunas explicaciones referentes a lo que es la formación del universo. Aquí vemos, digamos, algunas imágenes de nebulosas, que es el material interestelar caliente o con mucha energía que se encuentra al interior de las galaxias y que ha permitido de alguna forma la conformación de esos cuerpos celestes. Llámese en estrellas, llámese satélites naturales, llámese en planetas, o como en el caso nuestro, un sistema que está conformado por una estrella, por unos satélites naturales y unos planetas. Entonces, estas nebulosas es la que conllevan ese material interestelar que le ha permitido de alguna forma generar, digamos, como esa conformación de una materia mucho más condensada, más llamémosla mucho más pesada, que permite la formación de lo que hoy son cada uno de los cuerpos estelares que encontramos a lo largo y ancho del universo. Entonces, si uno observa, hay imágenes de esas nebulosas de diferentes tonalidades, colores, formas a lo largo y ancho del universo. Es importante que esas nebulosas son entendidas como material interestelar que permiten la conformación de planetas, asteroides, estrellas y muchos de los cuerpos celestes que se encuentran en la naturaleza. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Okay. Sí, señor. Encontramos lo que se denominan las protoestrellas o estrellas primitivas, que son las que de alguna forma permiten la conformación de lo que hoy conocemos como sistemas. Entonces, si uno empieza a mirar, digamos, esta es un esbozo de una estrella y aquí hay algunos asteroides, planetas que están alrededor de ellos. Aquí vemos cómo, si vemos una imagen del calor, vemos que en el centro hay una temperatura mucho más grande de la que encuentra hacia las periferias. Entonces, este tipo de cosas es la que observa de alguna forma que uno pueda ir observando la intensidad de calor. Esta es otra imagen de la estrella donde permite evidenciar claramente cómo las fuentes de calor salen expandiéndose y obviamente inflándose hacia diferentes partes que le permiten llevar una fuente de energía a muchas partes digamos, el universo. Importante entender que las estrellas son de diferentes tamaños. Es más, de hecho, para que ustedes se lleven una idea clara, el Sol es de las estrellas más pequeñas que existe por lo menos en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Entonces, es una estrella muy, muy pequeña. Ya estamos en uno de los brazos de salida, más o menos en las 2/3 partes, o sea, se ha recorrido ya
del centro de la galaxia 2/3 y ya estamos entrando a la última tercera parte de el brazo externo, que es lo que muchos científicos establecen que es cuando se termina la energía del Sol, y lo más seguro es que después de esa etapa viene una etapa de contracción, o sea que todos los cuerpos que pierden energía se empiezan a colisionar y empiezan a regresar, o sea, hay una especie de regresión hasta convertir en lo que hoy se denomina los huecos negros, que se plantean como sitios donde se acumula una cantidad de energía para volver a generar el proceso. Es algo, digamos que es una hipótesis que se ha venido estableciendo con respecto a lo que es el origen y el fin del universo. Aquí está nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene una extensión bien inmensa, 100.000 años luz. Recordemos que esta es una medida de longitud que establece la distancia que recorre la luz. Todos sabemos que son 300.000 kilómetros por segundo, y si uno establece eso, ¿cuántos segundos tiene un año? Y eso lo multiplica por 300.000 y le da una cifra inmensa. Y si hablamos de 100.000 millones de años, pues obviamente es una longitud que en nuestra cabeza no es muy clara. Y aquí, si miramos, digamos, como si lo tuviéramos en un plano, observamos, ya lo decía, mire, más o menos aquí hay 3/3 partes, ya estamos en las 2/3 partes y estamos ya en el brazo de salida, o sea que donde se pierde mayor energía. Si uno observa, hacia estos lados hay menor energía, hacia estos lados hay mayor energía. Entonces, la idea es que ahorita todavía estamos en una época de expansión, pero se cree de que una vez se llega, los cuerpos tienden a regresar al centro de la conformación de lo que es el centro de la galaxia. Estas son dos imágenes recreadas de lo que podría ser nuestra galaxia, la Vía Láctea, un centro donde está una estrella inmensa, una estrella gigante, y alrededor de ella unos brazos, y en uno de esos brazos es que se encuentra nuestro sistema solar. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, digamos, dentro de ello. Se calcula que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay aproximadamente 110.000 millones de estrellas, o sea, es algo inmenso lo que uno se evidencia, que en una galaxia pueda existir esa cantidad de energía para poder, obviamente, generar una parte del universo. Y estamos hablando de una galaxia, y hay cientos de miles de millones de galaxias en el universo, o sea que si uno plantea eso, lo que nosotros estamos pensando de que de pronto en alguna parte de vida, pueda que no sean las mismas condiciones nuestras, pero puede ser muy parecida. Entonces, hay muchas opciones que puedan permitir, digamos, que esa especulación de alguna forma tenga alguna validez. Aquí vemos cómo de alguna forma se conforma nuestro sistema solar. Al comienzo eran unos polvos estelares que empezaron a formar unos niveles de órbita con esa estrella primitiva que era el Sol, y a partir de allí empiezan a consolidarse ya por las fuerzas de gravedad, por las fuerzas electromagnéticas, fuerzas nucleares, empiezan a formarse ya planetas mucho más grandes, y eso es lo que permite que de alguna forma empiece a generar unas órbitas ya más definidas que permiten obviamente la conformación de un centro que es el Sol y una serie de planetas girando en órbitas muy parecidas a un átomo. Y eso es lo que uno evidencia claramente, la repetición de lo que la teoría atómica se plantea, es que hay esa fuerza está generada por una fuerza nuclear, una fuerza nuclear fuerte y débil, y alrededor unas fuerzas gravitatorias y electromagnéticas que curiosamente también en los sistemas, como en la galaxia, como en todo el universo, obviamente se aplica. Si miramos aquí la figura o la imagen de la parte derecha, vemos desde la gran explosión cómo se van formando esos polvos cósmicos, y a lo largo de esos 14.000 millones de años, pues obviamente tenemos hoy esta estructura ya formada que nos permite encontrar el Sol y una serie de planetas alrededor de ellos. Entonces, hay como una visión clara de lo que podría ser. Mire esta imagen, o sea, vemos que hay unos planetas pequeños como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y unos planetas grandes como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, porque Plutón es también muy pequeño. Es más, muchos creen que Plutón es el producto del desprendimiento de un satélite de Neptuno, y hoy
hay muchos más satélites que se han desprendido y han cogido órbitas en la Tierra. Entonces, hoy no son solamente 9 planetas, sino hay alrededor de 11 planetas que hoy se están girando alrededor del Sol. Entonces, importante que tengamos muy en cuenta esto y en la práctica nos va a permitir, digamos, de alguna forma, entender, digamos, la conformación a través de nuestro sistema. Vemos que las órbitas no son lineales, las órbitas tienen unos ángulos de desviación, porque si fueran lineales lo que permitirían es la atracción entre los planetas y colisionarían. Entonces lo que uno observa es que hay unos grados, digamos, de separación entre una órbita de un planeta y una órbita de otro planeta. Y esto es lo que conforma de que haya un equilibrio energético para que las órbitas, digamos, de los planetas no colisionen y no generen, digamos, mayores problemas en nuestro sistema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Entonces, veíamos en una de las imágenes anteriores cómo desde lo que se conoce como el Big Bang se forman esas nebulosas que son polvos estelares o cósmicos que han permitido de alguna forma ir conformando ese sistema. Pero ¿cómo es que sucede en cada uno de ellos? Entonces, una de las partes aquí vemos una proestrella, una estrella primitiva, que a través del polvo cósmico empieza a generar atracciones y esas atracciones generan choques entre la misma materia que se va formando y ese choque permite en muchos de los casos ir conformando planetas mucho más grandes. Y para poder tener un sistema como el que tenemos hoy, pues obviamente tuvo que transcurrir 14.000 millones de años. Hoy tenemos un sistema evolucionado, equilibrado, que conlleva una tranquilidad. De hecho, uno de los grandes, digamos, noticias es cuando de alguna forma se acerca un asteroide, un meteoro. ¿Por qué? Porque el choque de uno de esos meteoros gigantes con la Tierra puede desequilibrar el campo electromagnético y las condiciones estables que tiene la Tierra. ¿Sí? Esto quiere decir que sí, permanentemente, digamos, hay choques de meteoros, pero con las primeras capas de la estratosfera, con la velocidad que trae eso, pues prácticamente se desintegra y forman partículas. Entonces, digamos, es una forma de evidenciar claramente que esta conformación de los planetas, que al comienzo se llamaban planetesimales, en el sistema solar o en cualquiera de los sistemas están conformados por esas colisiones que se daban entre los diferentes materiales que estaban a lo largo y ancho del universo y especialmente atraídos por el Sol para conformar lo que es hoy conocemos como nuestro sistema solar. Importante entender que, digamos, gran parte de la época de la Tierra ha tenido variaciones climáticas, desde temperaturas muy altas, como la que puede tener el Sol en su parte externa, o sea, aproximadamente 6.000 grados centígrados, que con esta temperatura funde cualquier cosa, y ha tenido temperaturas bajo cero y ha cambiado varias veces. Sí, a lo largo de esos 14 millones digamos, 14.000 millones de años. Entonces, esas variaciones climáticas es lo que ha hecho de alguna forma que se puedan mezclar y conformar diferentes compuestos. Para que lo entendamos de manera coloquial, esto que ha pasado. Es como si colocáramos en una olla a presión los componentes de un sancocho. Entonces, uno puede tener cualquier proteína, llámese pescado, carne, pollo, cerdo, y le echa uno papas, le echa todo lo que echa el sancocho, lo pone allí, lo pone a cocinar. Pues al cabo de un tiempo, la temperatura lo que hace es que muchos de esos compuestos se desintegren y dan unos sabores y unas características totalmente a esos productos. Ya no es papa, sino ya generan todos unos cambios de condiciones físicas y químicas que conllevan a que se generen diversas cosas. Eso fue lo que pasó en el origen de la Tierra, que esos cambios incandescentes de temperatura permitieron que reaccionaran compuestos y nos permitiera la conformación de más de 100 elementos químicos que tiene el planeta. Pero si uno observa, el comienzo de que tuvo nuestro planeta fue gas y polvo, y ese polvo es el que permitió de alguna forma formar ese planeta primitivo a través de lo que fue, digamos, las fuerzas gravitatorias, electromagnéticas y nucleares para la conformación de lo que hoy tenemos, digamos, en nuestro planeta.
Importante que entendemos que aún tenemos material magmático, o sea, ese océano primitivo, primigenio que tuvo en sus comienzos, están al interior del planeta. Por eso es que nosotros vemos permanentemente que hay erupciones volcánicas donde material magmático sale, y es material incandescente con temperaturas cercanas a los 5.000 o 6.000 grados centígrados, y eso es lo que hace que permanentemente la Tierra esté en una dinámica. Nosotros tenemos una cordillera oceánica y la mayoría de esa cordillera oceánica está principalmente en el Océano Pacífico, está conformada por volcanes que permiten la salida permanente de material magmático y la creación y separación entre los diferentes continentes, como lo vamos a tratar de ver ahorita. Entonces, importante que tengamos que dentro de ese origen de la Tierra, ese gas y polvo cósmico tuvo varias cocciones a lo largo y ancho de esos cientos de miles de millones de años. Entonces, eso le va a permitir a uno entender claramente que ese proceso es el que permitió que existiera una diversidad de elementos químicos que hoy encontramos en nuestro planeta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Okay. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Nosotros encontramos de la superficie hacia el centro de la Tierra unas capas y de la superficie hacia arriba unas capas. De la superficie hacia arriba nosotros encontramos la litosfera, que es la capa sólida, la hidrosfera, que es la capa acuífera o de agua, y la atmósfera, que es la capa, digamos, de aire. Pero además está la biosfera, que es la capa de vida que tiene sobre la superficie. Pero si miramos hacia el interior, encontramos unas capas que están dadas por unas características y unas temperaturas. Se cree que más o menos el núcleo interno de la Tierra puede estar por el orden de unos 6.000 grados centígrados, ¿sí? Y principalmente el material que se encuentra en el núcleo interno de la Tierra es hierro, ¿sí? Hierro fundido en forma líquida por la temperatura. Ya hay llamémoslo un núcleo externo ya se encuentra además del hierro, el azufre, y ya está en el manto, que está ya casi, digamos, antes de la corteza terrestre, pues se encuentra uno magnesio, hierro, aluminio, silicio, oxígeno, y conforma unas diferentes temperaturas. Si miramos las temperaturas, pues uno las observa más o menos en el núcleo, 6.000 grados, hacia allá el núcleo externo 4.300, ya a comienzos del mando 3.700, ya en la superficie antes de la corteza puede tener 1.000 grados centígrados y ya en la superficie terrestre 0 grados centígrados. Entonces vemos que en una distancia relativamente corta, alrededor de 6.000 kilómetros, hay una variación de temperaturas de la Tierra bastante significativa y esto pues obviamente genera algunas condiciones que le permiten generar una dinámica a la Tierra bien interesante. Es importante entender que hacia el interior de la Tierra existen una variación de calor que genera unas cantidades energéticas considerables y que de alguna forma, a partir de allí, es que permiten la conformación de lo que es la consolidación de nuestro planeta. En el centro de nuestra Tierra encontramos un hierro fundido y ese hierro fundido es lo que permite de alguna forma tener un material incandescente a casi cerca de 6.000 grados, que es lo que permite que a lo largo de, digamos, de ese interior de la Tierra, pues pueda fluir para poder salir y se generar la dinámica que hoy tiene nuestra Tierra. Entonces ya lo entendemos, tenemos un núcleo interno, un núcleo externo, un manto y una corteza, que es lo que en términos prácticos nos permite a nosotros de alguna forma ver la conformación interna de lo que es nuestro planeta. Para ver, digamos, vamos a hablar de la parte externa. La parte externa tuvo una evolución mucho más dinámica, entonces recordemos que existen 3 capas externas, la atmósfera, que es la más externa, la hidrosfera y litosfera, que es la que está en la superficie. En la parte atmosférica, lo que uno observa es que al comienzo era como un caldo de esos incandescentes, un material magmático que estaba a los 6.000 grados, que podía uno tener, digamos, elementos solamente como el hierro o elementos muy simples como el hidrógeno y el helio, ¿sí? En términos prácticos, generando todo lo que era la dinámica energética de la Tierra. Y
cuando se iba enfriando, lo que evidenciaba era que pudieran reaccionar y conformar otros tipos de elementos. Entonces, así como, por ejemplo, uno evidencia que, digamos, el átomo más sencillo es el hidrógeno, que tiene un protón, un neutrón y un electrón, que en determinado momento la cantidad de energía iba descendiendo y podía que se acercara a otro hidrógeno, formando una molécula de hidrógeno, o sea, dos hidrógenos, y de pronto el nivel energético de alguna forma podría descomponerlo y generar un cambio energético y hacer que reaccionaran esa molécula y conformara una molécula de helio, que son dos protones, dos electrones y dos neutrones. Entonces, todos esos cambios energéticos es lo que generó la dinámica de conformación y modificación de los elementos químicos. Entonces, de ahí la importancia de tener nosotros claro de cómo la Tierra se manifiesta y esa manifestación de la Tierra, pues obviamente genera que encontremos unos cambios. Entonces, volviendo a lo que es la atmósfera, con esos cambios permitió tener diferentes gases. Generalmente los primeros gases que tuvo la Tierra fueron gases altamente contaminantes, donde no permitía de alguna forma tener vida, como digamos lo que eran el metano, el amoníaco, el óxido de carbono o dióxido de carbono, el óxido de azufre, el sulfato de hidrógeno, que son compuestos gases muy tóxicos. Entonces, en esa, digamos, atmósfera primitiva, lo que evidenciaba uno claramente es que los gases existentes, pues obviamente generaban, era más unas reacciones químicas y unos vapores que eran altamente tóxicos, no permitiéndole la vida. Con los enfriamientos, pues obviamente empezaron a generar unos cambios que permiten la conformación de otras de las capas externas que tiene el planeta. Lo que es la hidrosfera o la conformación de lo que son los océanos, los mares, los ríos y toda esta cuestión, el primer elemento que es importante entender es que el agua fue introducido a la Tierra a través de la lluvia de meteoros. O sea, esas moléculas de H2O se cree que llegaron en esa lluvia de meteoros, que esa lluvia de meteoros tuvo millones de años de estar, digamos, generándose. Y con base en ello es lo que permitió de alguna forma que esa partícula de agua entrara. Y al entrar, digamos, esa partícula de agua en la Tierra, pues obviamente generó que existiera un enfriamiento. Y ese enfriamiento, con las temperaturas que generaban, empezaban a formar lo que se denomina, digamos, el vapor de agua, y ese vapor de agua está conformada por hidrógeno y oxígeno, que en algunas reacciones químicas empezaron a liberar el oxígeno y conformó lo que es la atmósfera de oxígeno, que es la que de alguna forma modificó los cambios climáticos y con base en esos cambios climáticos dio oportunidad a que se pudiera formar la vida. Es importante entender eso, que de alguna forma la lluvia de meteoros trajo las partículas de agua y a partir de las partículas de agua hubo una transformación climática del planeta que permitió formar lo que se conoce como la hidrosfera y a partir de allí dar la posibilidad de conformar la lluvia. Otro de los elementos fundamentales que se forman es que permite el ciclo del agua, o sea que digamos, se forma en capas líquidas, pueda llegar con el calor a capas gaseosas, pueda migrar con los vientos y si baja las temperaturas, como sucede en los polos, se conforma en estado sólido. O sea, tiene los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, en el caso del componente del agua. La otra es la parte de la litosfera, que es la que está en la corteza. Entonces vemos que la parte sólida está conformada por una zona continental y una zona oceánica. La zona continental es la que no está cubierta de agua y la zona oceánica es la que está por debajo del agua y está cubierta por agua. Pero en esa corteza oceánica es donde están todo lo que se conoce como, llamémoslo, las cordilleras oceánicas, y en esas cordilleras oceánicas es donde la mayor cantidad de volcanes emiten material magmático y permiten la dinámica de lo que es el planeta. Entonces, para mirar la estructura de la Tierra, uno podría decirse que la Tierra tiene alrededor de 6.373 kilómetros, digamos, de diámetro.
perdón, de diámetro, no, de perímetro, que quiere, perdón, del centro a la superficie, son más o menos lo que tiene hasta la parte más alta, ¿sí? Y lo que evidencia es que si quisiera uno medir un diámetro, más o menos está por el orden de 12.750 kilómetros de un extremo al otro. Pero obviamente lo que uno evidencia es que si lo toma del centro hacia afuera, podría generar los dos modelos que tiene, digamos, la Tierra desde el punto de vista de la estructura. El uno es el modelo estático o geoquímico, que está conformado por la corteza, el manto y el núcleo, y el otro, el dinámico, que es la parte externa donde está conformada por la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Entonces son los dos componentes que se tienen, digamos, de la estructura de la Tierra. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, ingeniero. Ok. Entonces vemos, digamos, que ya las capas de la Tierra, aquí estamos teniendo una imagen de lo que es, digamos, la parte litosfera, la litosfera de la corteza continental, la corteza oceánica, y encima de la corteza oceánica hay toda una serie de agua, que es la que se tiene. Obviamente, si uno quisiera mirar las dos cortezas, hay unas características totalmente diferentes. La corteza continental tiene obviamente una profundidad mucho más grande, 33 a 80 kilómetros bajo las cordilleras, mientras que la corteza oceánica tiene más o menos entre 5 y 10 kilómetros en términos prácticos. Su composición es diferente. La una es granítica principalmente, la otra es basáltica, que son, digamos, elementos de lava enfriados, ¿sí? Son mucho más, digamos, materiales ferrosos en la superficie, y eso hace que se conforme y que haya de alguna forma una mayor densidad. Obviamente hay una conformación de lo que son las edades. En la corteza continental tiene más de 4.000 millones de años, mientras que la corteza oceánica tiene 180 millones de años. Entonces hay una gran diferencia entre lo que son las dos cortezas, digamos, que conforman la corteza de nuestro planeta. ¿Qué es ese de la plataforma y talud continental? Entonces, es la unión entre lo que es la corteza terrestre con la corteza, o la corteza continental con la corteza oceánica. A eso es lo que se le llama talud, en el sentido de, es esa unión. Y esa unión tiene características bien interesantes, porque es lo que ha permitido evidenciar los desplazamientos que tienen los diferentes continentes. Entonces, uno puede evidenciar claramente, si une a Sudamérica con África, de que hay una forma de unión, hay unos puntos comunes, y evidencia claramente cómo la Tierra se ha venido generando y separando y conformando diferentes continentes. Esto lo vemos, digamos, en el transcurso del tiempo, y para poderlo evidenciar, pues obviamente en la vida que nosotros tenemos, que son más o menos en promedio 80 años, 70 años, pues es realmente un instante comparado con los cientos de miles de millones de años. Entonces se calcula de que, digamos, el desplazamiento entre los continentes cada año es menor a 1 o 2 centímetros. Entonces prácticamente es imperceptible. Uno, si hablamos de 70 años, estamos hablando de, si fuera 1 centímetro sería 70 centímetros, y si fueran 2 sería 1 metro algo. O sea, es imperceptible poder ver esa dinámica que pueden tener las cortezas continentales y oceánicas. Pero donde sí se observa un poco la dinámica es a través de las cordilleras oceánicas, que están obviamente en las profundidades marinas, y que evidencian la permanente dinámica de salida de ese material magmático, y cómo se van conformando diferentes características en ello. Eso es lo que hace que el planeta tenga una conformación como una pelota de fútbol. O sea, cada casco de esos es una placa tectónica, y esas placas tectónicas permanentes tienen movimientos que pueden ser de separación o de choque o de friccionamiento. Entonces, si hay de separación, como sucede en las cordilleras oceánicas, pues lo que hace es que el material magmático sale. Si es de choque, lo que hace es que hay destrucción de parte. Digamos, nosotros tenemos un punto de choque en lo que es Nariño y el Ecuador. O sea, ahí se unen dos placas tectónicas, la placa tectónica del Pacífico con la de la cordillera de Sudamérica, y eso es lo que hace que nosotros tengamos tantos movimientos telúricos. De hecho, nosotros en un año podemos tener 3, 4, es la dinámica misma que tienen las dos placas tectónicas.
Pero para que ustedes, digamos, tengan una comparación, las placas tectónicas que más tienen movimientos son las que están en el cinturón de fuego del Pacífico, donde han conformado todas las islas en Asia. Y uno de esos ejemplos es el Japón, que obviamente tiene aproximadamente más de 180 movimientos telúricos al año, o sea que podría decirse cada 2 días puede tener un movimiento telúrico. Entonces, eso hace que, digamos, los desarrollos constructivos en una isla como el Japón, pues obviamente hayan desarrollado las mayores dinámicas para poder contrarrestar los movimientos que tiene, en este caso, la isla. Entonces, este tipo de cosas son las que permiten de alguna forma entender la dinámica que tiene la plataforma continental y oceánica para poder generar la dinámica de nuestro planeta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, Ok. ingeniero. Sí, Entonces, señor. lo que uno observa aquí está, digamos, observa el núcleo externo, núcleo interno, externo, lo que es el manto, las capas, diferentes capas del manto y lo que es la litosfera, ya cuando genera las capas dinámicas, esa litosfera conformada por la corteza oceánica y la corteza continental, la hidrosfera que está en la parte superior y recubriendo todo esto está lo que es la atmósfera. Importante, digamos, Sí, que en este, señor. señor, señor. ¿Aló? Bueno, importante, digamos, evidenciar que, digamos, todo esto genera una composición química que en muchos de los casos, pues obviamente es donde genera la diversidad que tenga nuestro planeta desde el punto de vista químico. Entonces, todo esto nos genera todas unas condiciones muy variables, porque vemos que hay temperaturas hay temperaturas desde los 6.000 grados centígrados hasta temperaturas bajo cero. Entonces, esto es lo que en términos prácticos puede uno evidenciar que nuestro planeta es una dinámica permanente por todas estas condiciones y estas variables que se tienen. Y eso hace que, digamos, se conformen todo lo que son los climas, todo lo que son diferentes características y variables alrededor de lo que es la corteza nuestra. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Lo otro que genera la dinámica es lo que veíamos, cómo el material magmático sale al exterior y sale por esos conductos que normalmente uno evidencia, que son poros, que permiten que el material magmático pueda ir saliendo y que pues obviamente a través de las dorsales o cordilleras oceánicas pues vayan saliendo elementos. Y en algunos casos lo que veíamos, que les decía a ustedes, puede salir, digamos, en materiales magmáticos por volcanes terrestres o puede generar, digamos, placas como las que pueden generar destrucción de ellos. Y eso es lo que conforman lo que comúnmente denominamos placas tectónicas y que de alguna forma generan lo que es la dinámica de nuestro planeta. Bueno, todo esto, digamos, están basados en lo que es el núcleo, el cambio energético de ello y todo lo que es el material. O sea, ¿qué es lo que observamos con esta dinámica? Es que permanentemente pueden formarse diferentes compuestos, porque del núcleo de la Tierra sale hierro incandescente, pero cada vez que va saliendo al exterior se va encontrando con otros compuestos que se mezclan, que permiten disminuir temperatura, se van mezclando y van conformando diferentes compuestos que llegan a la superficie terrestre. Y esto es lo que hace, obviamente, que se forme la variedad o la diversidad de elementos que se observan hoy en el planeta. Uno de los elementos fundamentales que tiene el planeta, y esto nos permite ver las condiciones que el planeta tiene, es lo que son las fuerzas, llamémoslas electromagnéticas. Recordemos que esas fuerzas electromagnéticas están conformadas por un campo magnético y un campo eléctrico. Esos dos elementos son los que conforman unas características de nuestro planeta. Que tengamos un polo norte cargado negativamente y un polo sur, positivo y negativo, y esto conlleva a que generen una dinámica de atracción de cada uno de los elementos dados. ¿Qué observa uno? Que existe lo que se conoce como un polo magnético, que es este que está punteado, y un polo geográfico. Este polo geográfico parte por el centro de la Tierra y hay una desviación en un ángulo de 11.5 grados. Pero eso es lo que conforma todas estas características que tiene el planeta. Y esas características es lo que permite, de alguna forma,
que la energía del Sol se pueda desviar. Entonces, ¿se desvía para qué? Para que pueda uno filtrar la cantidad de energía que entra a la Tierra. Si no existiera esa energía electromagnética, la posibilidad de que en la Tierra hubiese vida era prácticamente nula, no existiría. Entonces, las fuentes o el campo electromagnético lo que hace es desviar esas fuentes de energía y permitir que se haya una filtración para que haya la cantidad de energía que necesita el planeta. Esto es, digamos, uno de los elementos fundamentales. Pero además de esto, ¿qué conlleva esto? Como pueden ustedes observar, que en el polo norte y en el polo sur se observan algunas características, que es lo que hoy se está viendo en el polo norte, que son lo que comúnmente se llaman aureolas boreales. Esas aureolas boreales es ver cómo las características de la energía solar, el planeta a través de lo que es la energía electromagnética la desvíe y le da unas tonalidades y unos colores hermosos que en la práctica pues obviamente permite ver esto. ¿Sí? Entonces son colores, ver elementos de esa energía que el Sol emite y que pues obviamente es uno de los elementos bien interesantes dentro de lo que es la visión del planeta y solamente tienen la capacidad, la posibilidad de verlo aquellas personas que están en los polos, tanto sur o norte. En muy pocos momentos del planeta se han podido observar, digamos, se han podido observar esto que vemos acá. Es que en los planetas haya auroras boreales gemelas, o sea, que coincidan la forma en los dos, ¿sí? Y es cuando el planeta ha tenido no unas desviaciones, o sea, lo que es la órbita ya geográfica y la órbita magnética alcanzan a tener el mismo ángulo, no tienen un ángulo de diferencia, entonces alcanza uno a observar que en los dos polos hay las aureolas boreales, pero realmente son muy pocas. ¿Cómo puede uno observar esto? Pues lo puede observar porque esta es una visión de lo que es la superficie del Sol. El Sol permanentemente está generando, como si llamémoslas estallidos de fuerza de bombas atómicas que emiten energía y que se irradia hacia el universo. Obviamente es atraída por los cuerpos celestes, en este caso por el sistema planetario que tiene el sistema solar, y al atraerlos obviamente tiene que tener de alguna forma esos campos electromagnéticos que permiten que no toda la energía solar entre, porque de lo contrario, pues obviamente, como lo dije anteriormente, no permitiría la conformación de lo que es la vida en el planeta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. ¿Qué características tiene la Tierra? La Tierra tiene características bien interesantes. Una, tiene una capa que no, por lo menos en el sistema que nosotros conocemos hasta este momento, no es evidente, salvo esbozos de llegada, entre comillas, de extraterrestres, que muchos creen que son formas de vida, pero hasta este momento no está corroborada. La Tierra tiene una biosfera, que es la capa de vida que tiene, llámese animal, vegetal, que existe allí. Segundo, hay agua en estado líquido, o sea, hay una hidrosfera. Hay una capa en estado sólido, que es lo que se conoce como litosfera, y hay una capa de aire, que es lo que se conoce como atmósfera. Pero además el agua puede estar en los tres estados, sólida, líquida y gaseosa, o sea, puede estar en los tres estados que permiten obviamente estar en la hidrosfera, en la atmósfera y en la litosfera. Hay una corteza y un interior del planeta que tiene una dinámica y que está basada en lo que se denomina tectónica de placas, que son los movimientos que tienen esas placas a lo largo y ancho de la electroplaneta. Tiene un campo magnético que permite obviamente un filtro de lo que es la energía digamos, que el Sol irradia y que permite filtrar. Tenemos un Sol como estrella, digamos, central, que es un cuerpo Ingeniero, celeste. Señor, tengo una pregunta. señor, Si el Sol es energía y también es sí. masa larga y está deformando el espacio-tiempo que hace que los planetas giren alrededor de él a una velocidad y un sincronismo que nos ayuda a llamarle tiempo a esto, a medida que el Sol vaya perdiendo su energía, es decir, su materia y su gravedad cada vez sea menor, esto va a generar en el sistema solar, ¿qué? Abro la pregunta, ¿que el tiempo vaya más lento o vaya más rápido? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el tiempo es una creación del hombre, ¿sí? En el
sentido de que miramos es el espacio de tiempo de la ocurrencia de un proceso o un fenómeno, ¿sí? En el universo, y eso es lo que nos ha servido a nosotros para generar una explicación, ¿sí? Nosotros dividimos, el tiempo lo organizamos en días, segundos, horas, años, porque es una forma de generar una explicación. En el universo, el tiempo es inexistente, lo que existe es la materia y la energía, y a través de, digamos, de eso lo que hemos nosotros es tratado de dar una explicación y por eso involucramos ese concepto de lo que es el tiempo. Entonces, para muchos, el tiempo puede ser largo, es algo que llamémoslo, es relativo. ¿Es largo o es corto dependiendo de lo que sucede? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si tú estás generando una actividad que te gusta, el tiempo es corto. Si estás generando una actividad que no te gusta, el tiempo es largo, porque tiene una percepción de lo que es considerado el tiempo a través de un sistema de medición. Pero en el caso, por ejemplo, si lo vamos a medir, lo que en términos prácticos uno evidencia es que a lo largo de, digamos, de lo que va a ser la evolución del tema, podría pensarse que el tiempo puede generar, al generar atracciones, al disminuir la energía, lo que vamos a hacer es que de alguna forma se puede concentrar la energía, el tiempo va a disminuir, o sea, mirándolo desde el punto de vista práctico, el tiempo disminuiría como lo que uno evidencia, ¿sí? Es, digamos, una explicación desde el punto de vista, llamémoslo, físico, con la atracción que va a tener cuando el sol vaya desapareciendo. ¿Te queda un poco Muchas claro, gracias. señor? No, sí, señor, Sí. muchas gracias. Y hay algo que es muy curioso, por ejemplo, ustedes imagínense el tiempo, para nosotros el tiempo lo establecemos como un año. Si miramos el tiempo de Mercurio, ¿ustedes cuánto creen que es el tiempo de Mercurio en un año? ¿Será menos o será más? Más, Recuerden que lo que hace un año es el giro que tiene un planeta alrededor del Sol, o sea, lo que es la traslación, el traslado de dar la vuelta al Sol. Obviamente, digamos, Mercurio está muy cerca al Sol. Un año es prácticamente muy corto, porque obviamente pero por está eso, o muy... sea, tendría más años que nosotros. O sea, mientras Ah, nosotros damos una vuelta al sol, él ha dado muchas más. Pues a correcto, eso era eso lo que es. iba. Ah, Ajá. correcto. Y el caso, por ejemplo, de Plutón, el tiempo que tarda Plutón en darle un año al Sol, pues son cientos de años nuestros, ¿sí? Entonces, si te das cuenta la relatividad de lo que genera el tiempo, un poco la visión para, digamos, contrarrestar. Y es una explicación de nosotros los humanos para poder entender de mejor forma las cosas. La otro elemento que tiene, característica que tiene la Tierra, es su posición en el sistema solar, o sea, al ser el tercer planeta, tiene unas condiciones, llamémosla, que le permiten estar en equilibrio. Y otro de los elementos que le permite estar en equilibrio es nuestro satélite, la Luna. La Luna se conforma, ¿por qué? Porque en un momento el planeta se estrelló con un planeta que se llamaba Teia, y a partir de ese estrello generaron unas partículas que empezaron a girar alrededor de la Tierra y conformó el satélite natural nuestro. Y esto, sin darse cuenta, generó todo un equilibrio que conlleva eclipses, mareas y que permiten de alguna forma conformar un equilibrio en nuestro planeta. Entonces, este tipo de elementos que ustedes están viendo, sus características, los van a poder observar en el documental La formación del planeta, que es lo que vamos a hacer ahorita después de terminado esto. La actividad 4 es ver el documental La formación de la Tierra, que está en esta enlace. Aquí lo voy a abrir. Aquí está, mírenlo. Espérate para que... One moment, please. Aquí está. Entonces, ustedes van a ver acá todo cómo se conforma todo. Es un documental bien interesante. Cómo se ve, van a ver ustedes ahí cómo está entrando el agua. ¿Sí? Entonces, digamos, es muy interesante el documental que ustedes van a ver, y esto les va a permitir de alguna forma entender lo que acabo yo de darle. Una vez vean el documental, graben el audio y lo transcriben y lo hacen llegar antes de el próximo miércoles a las 12 de la noche. ¿Preguntas, hijos? Todo muy Ninguna, claro. profe.
Voy a terminar de compartir. ¿Cómo les pareció el tema? Muy chévere, muy interesante. Bueno, Muy bacán, vean el documental y hablamos dentro de 8 días. Van a quedar apasionados porque este documental es muy, pero muy bonito. Dios los bendiga, los dejo libre porque el documental siempre alcanza a durar como 1 hora y media. Entonces, véanlo. ¿De acuerdo? Dios los Listo, bendiga profe. y nos Profe, vemos muchas dentro de gracias. 10 Profe, días. muchas gracias. Sí. Sí, profe, perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Profe, chao, muchas gracias. Feliz noche. Chao, Juliana. Chao, hijos. Bueno, Dios los bendiga. Amén, igual.